que no sé decirlo, pero bueno, es el mítico don José Antonio Avellán, periodista deportivo y exjurado de Operación Triunfo. Lo fue, vamos a no hacer un pasa poco nada, se puede decir. Un repaso de... Aquí le tenemos a don José Antonio Avellán Hernández. Y yo creo que un breve repaso para nuestro registro de LHDB nos llevaría a la conclusión de que, digamos que el señor Avellán yo creo que ha tenido siempre como dos ramas profesionales, ¿no? Por un lado está la del espectáculo musical y por otro lado sería la de la periodística, ¿no? Él empezó en radio, en la cadena SER. De hecho, algunos de sus enemigos usaban en términos despectivos, cuando yo creo que a él eso le enorgullecería, lo del pinchadiscos, ¿no? Que en plan poniendo música y tal. Yo creo que conoció cómo empezaban muchos grandes artistas de los años 80 y 90. Luego un programa en Televisión Española que no creo que usted y yo pudiéramos ver por motivos biológicos de no estar vivos, llamado Tocata, donde sale muy jovencito, la gente lo puede ver en internet presentando programas. Y en el año 96 hace un programa, su primer intento de un programa, digamos, como de humor, de gags, que se llamaba Vuelta y Vuelta, en Telecinco. Ahí se lo puso, yo creo que ya estaría Carlotti. Hice ahí un experimento que no sé si usted lo vio alguna vez, que era este programa. A ver si tengo algún cacho por aquí. Anchoa. ¿Sabe usted lo que es una anchoa? Es un boquerón desangrado y curado en salmuera. ¿Dónde está salmuera? Hablaremos también de y con Julio Iglesias, que se prestó para hacernos la promo. Ahí está don Julio. Y para terminar, conectaremos con un bar en directo. Malu debe estar en cualquier punto del país esperando nuestra conexión de un momento a otro. La noticia del día. Vamos a ver en la calle. Y me temo que esta vez sí que acertamos. ¿Cuál ha sido la noticia del día? Decía que le había tocado los 300 millones, si no me equivoco. Y después resultó que no, que solamente eran 2 participaciones. O verdaderamente le tocó los 300 millones. Se presentaba como un programa de bromas, ¿no? De que hacían bromas, pues yo que sé, una lotería que en el fondo es falsa, cosas de este tipo, ¿no? No duró mucho tiempo, pero desconozco si es que no funcionó o que desde el momento era solo un experimento. Eso que dice Telecinco, bueno, yo dejo de hacer 5 programas a modo experimental, o 6 o 12 los que fueran, ya está, experimento cumplido. Por los famosos, por los populares, por el show business, la farándula, actores, actrices, cantantes, toreros, toreras. Es una amiga mía que quiero presentaros que se llama Lidia Ozano, que está guapísima hoy, como siempre. No ha habido torero sin pareja este verano. ¿Qué ha pasado, hombre? Pues que deben tener pocas corridas. ¡Hala! Empezamos. ¿Por qué torero bueno necesita chica famosa al lado? Eso es lo que yo quiero saber. Vamos a ver, José Antonio. Tú vas a un restaurante. Sí. ¿Llegas a qué hora? ¿A las 9? De la noche, sí. ¿Sales a qué hora? Depende. A las 11:30. Pero no a las 9 de la mañana del día siguiente. A lo mejor está por la mal de puerta cuerpo. trasera y habiendo habitaciones arriba. También es verdad. Pues lo sigue negando. No sé, a usted qué digamos, qué atmósfera le causa este tipo de formato. A ver, atmósfera noventera. Ahora lo ve usted y lo ve muy, muy cutre, sinceramente. Lo ve bastante, pues eso, cutre y un poco ridículo, pero realmente es que es un poco televisión de los 90. Tampoco lo vamos a... Yo soy muy fan de la televisión de los 90, como usted bien sabe, pero sin más información no le puedo decir. Yo, fíjese que sabe usted que recuerdo muchos programas de la época. Este, concretamente, lo siento, no lo recuerdo. La verdad es que el señor Avellán, donde el fondo, donde más se hizo fuerte, es que en el año 96 entra en el grupo COPE, no tanto en la emisora generalista como en la musical, que es Cadena 100, y ahí es donde hace La Jungla, que es de la fórmula, la marca que la gente más asocia con el nombre de don José Antonio Avellán, que durante mucho tiempo ha sido, digamos, unos programas, como si el nombre correcto, Morning Show, de llamarlos, de la radio española, en este caso lo que pasa es que he visto usted que ha puesto 1996 al 2005 y yo le tengo que corregir porque recuerdo, al menos en el año 2007, 2008, estar oyendo, posiblemente se llamara también La Jungla, pero era en Rock and Gold, que era el Rock FM actual, y en Rock and Gold estaba ahí con Gemma Santos, por cierto. Es que Rock and Gold también es del grupo, con lo cual
No sé si a lo mejor he puesto Cadena 100 y en el fondo es Cadena, pero vamos, es dentro del grupo COPE. Pero sí, No, lo que me quiero referir es que continuó más allá del año 2005, ¿eh? O sea, al menos hasta el año 2007 estuvo con el Morning Show y, repito, yo le escuchaba. Como decía aquella persona con Fernando Gómez cuando le mandó la mierda, señor, yo le admiraba. Pues antes de que Avellán me mandara la mierda directamente, yo le admiraba, yo le escuchaba, sinceramente. Y me gustaba, ¿eh? La verdad. Claro, lo curioso es que teniendo el señor Avellán una parte de conocedor de la música, que lo debe conocer todo ese mundo y tantos artistas, también tenía, y vuelta, era un poco la parte de ello, esa parte de que yo siempre pensé que en el fondo había una parte de él que le gustaba sentirse también un poco un sardá, ¿no? Haber sido un presentador de un Crónicas Marcianas, que yo creo que es la parte... Pero, para sorpresa de muchos, cuando la cadena COPE está en uno de sus peores momentos, en el año 2000, porque se le ha muerto Antonio Herrero, se le ha muerto doña Encarna Sánchez, y en ese momento que se le han muerto dos pilares que no eran cualquier cosa, Encarna Sánchez porque ha tenido una enfermedad muy mala y el Herrero porque ha tenido un accidente de submarinismo, su última gran estrella, José María García, acepta la oferta millonaria de Telefónica para irse a Onda Cero y encima Pedro J. Ramírez se va con él y con sus postes. En ese contexto, escogen al señor Avellán para dirigir los deportes de la COPE. Nuestra apuesta está basada en la información, en el rigor de la información, pero no por ello no va a ser desenfadada ni divertida. O sea, yo creo que no es lo contrario una cosa de la otra y que se puede combinar perfectamente las dos. Yo creo que hay una vía, y que más o menos lo estamos comprobando en estas primeras semanas, entre los dos programas deportivos por excelencia que hay en este país en la radio, y es la vía que tenemos que explotar, y explorar primero y explotarla después. Decir que bueno, que no es un proyecto que seríamos necios si pensáramos que es un proyecto a 3 meses o a 6 meses, un proyecto a desarrollar que menos que en un par de años, por lo menos, para tener resultados que estamos convencidos tendremos y que serán buenos, ¿no? En lo que a mí se refiere personalmente, decir que yo no dejo Cadena 100, que es mi casa de siempre, la casa donde me incorporé hace ya bastantes años, y que bueno, voy a compatibilizar las dos cosas, el trabajo en Cadena 100 y el trabajo en COPE. Sustituir a alguien como don José María García ya de por sí es algo bastante kamikaze. Pero qué curioso que lo hicieran a alguien que al menos el público no lo asociaba con el periodismo deportivo porque lo asociaba con la música. Y estará 10 años dirigiendo los deportes en la cadena COPE. Bueno, pero al menos yo creo que ya le habían visto esa vis que tenía para, bueno, pues para llevar tertulias grandes, ya me entiende usted, para presentar programas más grandes o para llevar equipos, ese rollo, como usted dice, ese presentador casi Javier Sardá, se puede decir que presentar los deportes y luego estar con el programa de la noche, que era el Tirachinas, pues francamente creo que hay que estar hecho de una pasta especial para poder hacerlo y para poder gestionar eso. Y yo creo que él lo hacía bien. De hecho, creo que el Tirachinas, y esto corrígeme usted si me equivoco, fue un programa pionero porque creo recordar que, bueno, ya por entonces estaba el larguero y todas estas cosas y todas las tertulias nocturnas de fútbol existían desde hace 1000 años. Pero recuerdo que el Tirachinas, y esto repito, corrígeme si me equivoco, fue la primera tertulia deportiva nocturna que se emitía también por televisión. Yo recuerdo haber visto el Tirachinas en una cadena local, que no sé en cuál No era. mucho tiempo, pero no cualquiera. Telemadrid lo emitió durante una época. O sea, Telemadrid, Vale, pues yo no estaba pensando en Telemadrid, ¿eh? Yo estaba pensando en una cadena más cutrilla, en un canal 33 o algo así, y tal, pero vamos, pero lo más destacado es que durante una etapa lo emitió Telemadrid. Y de hecho tendré por aquí alguna imagen, supongo, de esa etapa. Claro, y eso, ahora estamos acostumbrados a ver los estudios de radio y todo eso en YouTube, en vídeos, Deportescope, todo el mundo, pues lo que hay ahora, el partidazo y todos estos programas que los emiten también y enseñan imágenes grabadas. Pero a mí me llamaba mucho la atención verles a todos con los auriculares, sentados en la mesa y haciendo el programa de radio y poder verlo. Eso era muy... En Popular Televisión, dicen, efectivamente. Eso era en Popular Televisión. Eso es lo que a mí me sonaba. Señor presidente, buenas noches y además... Bueno, Popular Televisión tiene lógica que lo hiciera también porque era del mismo grupo, ¿no? A fin de cuentas. Pero durante una época también lo emitió la propia televisión pública. Sumo lo que ha dicho el director del programa, que ha reproducido una injusticia al poder estar aquí en este programa, que nos la debía. Que de esta señora Azuara, que ya había roto con el señor de la Morena. Es un día que tenía el propio don Florentino Pérez de invitado. Y no era cualquier hora. Tenía... Mira, aquí tenemos a la señora Avellán. Aquí lo tenemos, sí, que era el que conducía el programa.
Y yo creo que también está por ahí el señor Roncero y el señor JJ Santos. A ver si vemos aquí. Ahí vemos al señor JJ Santos. Sí. ¿Y quién más tenemos por allí? A ver. Roncero yo creo está. Sí. Yo creo que es Tomás Roncero. Ese Roncero, sí. ¿Cuál era curioso? Jota, dado que hay muchos aficionados aquí también del Atlético de Madrid, antes hacíamos referencia a unas declaraciones del presidente del Atlético de Madrid sobre otra cuestión. Bueno, era ver si no fue mucho tiempo, pero durante un tiempo pues la gente pudo ver a los del Tirachinas. A pesar de que el programa tenía un gran problema, porque recordemos que el señor Avellán llega y con la COPE en tercera posición, porque tiene que competir con el señor de la Morena, que está más fuerte que nunca, y con el señor García, que aunque está débil, sí gana la COPE. Entonces es el tercero de los tres, lo cual no era una atmósfera, no era una atmósfera fácil, ¿no? La que tenía ahí el señor Avellán. Y una cosa a la que le dio mucha publicidad al señor Avellán, que ya lo comentamos aquí, fue el tema de las bromas, ¿no? El tema de, aquí vemos su lado, el de vuelta y vuelta, ¿no? El lado gamberril con los imitadores. Ya había habido imitadores antes, pero nadie le sacó tanto partido como le sacó el señor Avellán. Estos que de repente ya hicimos unos programas de repente, los de... ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien me ayuda con el nombre de la sección, por favor? Solo Grupo Risa, pero tenía un nombre en ese momento. Echevarría y su compañero, y Miner y Echevarría, son los dos humoristas, y hacía una sección. El Radiador, gracias. Los del El Radiador, eso era. Sí. Hicieron bromas que a veces, pues hubo un famosa en la que, imitando Echevarría a García, porque tiene un tono de voz muy parecido, engañó al señor Núñez y hizo creer que estaba hablando con el propio señor García. En la cadena COPE tienen en la redacción a un chico que hace imitaciones, que además tiene una memoria prodigiosa para guardar todos los registros de voz, que posiblemente al ser ciego se le agudiza más el sentido del oído y que además lo hace espectacularmente bien, vaya. Bueno, pues ayer se hace pasar por Super García. Ah, José María. ¿Qué tal estás? Mira, muy bien tú, tranquilo, viendo lo que está pasando. Pero... ¿Cuántos se acordarán ahora de José Luis Núñez? Tú piensas que desde el primer día yo no fui ni al palco, ¿no? ¿Cuántos estarán recordando al eterno presidente? Sí. Pero bueno, mira, también un club es complicado llevar, ¿sabes? Después le pide el teléfono de Van Gaal y Núñez, convencido de que Fernando Echeverría, que es como se llama el colaborador de la COPE, Fernando Echeverría, es Super García, pues va y le da el teléfono de Van Gaal. Escuchado todo esto, las conclusiones yo creo que están claras, ¿no? Y el follón ya está rodando como una bola de nieve. Y estuvo durante una conversación contando cosas de cómo había sido el tema ahí con Van Gaal, tal. Eso es un límite muy... Eso es usurpación de identidad, con toda la broma. Ya... Ese tipo de bromas ya claro, García ya no se hacen, al programa. Hombre, porque nos reíamos mucho y nos hacía mucha gracia, pero sí, eso era un poco, en fin, que a veces entraban de cosas muy interesantes. Claro, pero la broma más cruel es que llamaron a un jugador, que lo contamos aquí, del Real Madrid, no del Real Madrid, a un jugador de otro equipo a decir que el Real Madrid le quería fichar. ¿Se acuerda usted de quién era? Que lo comentamos aquí. No me acuerdo, lo hemos comentado aquí. No me acuerdo. Que usted me contó que curiosamente luego acabó siendo curiosamente del Real Madrid, pero que era un poco el límite del humor, ¿no? Era un jugador diciendo, mira... Sí, José Antonio Reyes. ¿Yo cómo podría hablar ahora mismo con el chaval? De futbolista a futbolista. Te doy el número de teléfono. Muy bien. De todas formas, estaría bien que llamaras al chaval para avisarle de que si no le llamo yo, pues que le llamara al presidente a la mayor brevedad. De acuerdo. Y nada, pues con discreción para adelante. Una vez les dio el teléfono, llamaron al señor Reyes, les cogió su madre, para decirle si estaba dispuesto a fichar por el Real Madrid. Y el jugador se mostró entusiasmado por la posibilidad de formar parte de la cantera blanca. ¿Sí? ¿José Antonio? Sí, un momento. ¿De parte de quién? Soy Emilio. Ah, un momento. Gracias. Me está llamando Emilio. Sí. Reyes. Sí, ¿qué tal, Denis? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, ya sabes que eso va para adelante. He estado hablando antes con Jaime.
Sí. Me estaba comentando un poquito cómo estás ahí, ¿no? Porque no estás bien, ¿no? No, la verdad que no estamos bien aquí, hay que reconocer las cosas como son. Nuestro interés es muy claro por ti. Vamos a ver, ¿a ti te interesa Madrid? A mí me encanta, joder, siempre lo he dicho, mi ilusión es jugar ahí. Bien. Ya, ojalá pudiera. ¿Estás contento? Joder, contentísimo. Además que, te lo digo en serio, mi ilusión de pequeñamente, los momentos, era de jugar en el Madrid. Además, cada vez que veo el Madrid, que te lo digo, es que me encanta cómo juega. Además, vivir en Londres tiene que ser un coñazo. Joder, dímelo a mí, que no es así. Mucha discreción. Seguro que sí. Y bueno, si es posible, ya me encantaría hablar con tu madre, porque es esa, ¿no? ¿Es ella? Sí, es la que está hablando por ahí. Pues me encantaría saludarla, ¿eh? Sí, te va a pasar un momento, Sí. Emilio, espera. Sí, buenas noches, Emilio. Sí, madre. Oh, ¿qué pasa yo? Buenas noches. Bueno, pues nada, Me ha dado está... 20 años de vida, ¿eh? ¿Eh? 20 años de vida me ha dado. Oh, El chaval lo merece, ¿eh? te va a dar muchas tardes de gloria, vamos, pero una persona no sale a la calle, no va a una discoteca, Lo sé. Ah, esto está contenta también, ¿no? Ay, yo, sí, a mí no sé lo que me va a dar. Bueno, ¿te gusta No Madrid? me va a dar ni como esto, pero podría, vamos, bueno. ¿Le gusta Madrid? Agradecer, ¿cómo? A mí sinceramente me parece lamentable la actuación de este supuesto programa, ¿no? De esta forma de obtener... A mí no me parece que todo sea lícito para obtener una noticia, ¿no? Sobre todo porque estamos jugando con profesionales, estamos jugando con salarios y con gente que vive de esto, ¿no? Y sobre todo porque creo que esto llegará a un punto en el que pues al señor Avellán le llamará un día a alguien haciéndose pasar por el señor Polanco y veremos a ver cómo habla él de su casa también, ¿no? Tampoco se sentirá a gusto y no estará contento en su emisora. Yo creo que al final pues el chico dice lo que cualquiera puede decir cuando recibe una llamada del Real Madrid. Que yo creo que es deleznable obtener una información así, pero eso es fruto de la complicidad. Pero lo que ayer hicieron los compañeros de la cadena COPE en el tiempo del deporte me da la impresión que se han pasado dos pueblos. Yo soy capaz de imitar la voz de Luis del Olmo y las expresiones de Luis del Olmo. Es inimitable. El director es inimitable. Pero si fuese capaz, suponer, me voy al banco de aquí al lado y pido un crédito a nombre de Luis del Olmo, estoy incurriendo en un delito de suplantación de personalidad. Y se suplanta una personalidad y se le están sacando en una conversación privada donde la persona piensa que está hablando con un amigo o con una persona de su confianza y en realidad está con otra, es que para mí yo entiendo que estamos ante un supuesto no solamente irregular, sino delictivo. Y que el tema es gravísimo. Que una cosa es la imitación e incluso la broma en algo intrascendente y otra cosa es sacar los secretos a alguien que piensa que está hablando con un compañero o con un amigo. Bien, sobre todo es cuando, gravísimo, sobre todo éticamente cuando inconcebible, pero jurídicamente para mí, en mi criterio, estamos ante una situación jurídico-penal. Sobre todo cuando hay una autorización de una empresa que permite que se ocurra, ¿no? Una manera es jugar con la ilusión de la gente. Pero yo creo que ahora lo que tiene que hacer en Madrid es lo que tiene que hacer, que es fichar a Reyes, que es uno de los mejores jugadores del mundo y que le vendría al Madrid de cine. Programas que está haciendo el Mundo Televisión en Antena 3, yo creo que entraríamos dentro de un marco mucho más amplio, o sea, no hablar si esos 4 o 6 minutos exactamente entran dentro de la ética. Para mí sí. Bueno, pues ya veremos los tribunales qué es lo que dicen. A mí me parece que no tiene nada que ver con otros debates que puede haber periodísticos sobre la utilización de cámaras ocultas. Esto es algo que claramente... Que diga de manera cariñosa, no especialmente acerba, que la manera en que esa noticia ha llegado a los periódicos es una manera un tanto discutible, porque el periodismo es el periodismo y tiene sus reglas. Y no se puede, con animus iocandi, suplantar la personalidad de otra persona para arrancar declaraciones que después se convierten en noticia bomba. Pero quede bien claro que el hecho de compartir una emisora y unos micrófonos no quiere decir que uno comparta una manera de hacer periodismo que tiene que estar siempre sujeto a unas reglas del juego éticas, limpias y claras. Entonces, entiendo el animus iocandi, pero los periodistas que hagan periodismo. Y los que no son periodistas y que hagan imitaciones, que hagan imitaciones. Y como supongo que esto, pues, en fin, escocerá un poco, pues lo digo con todo el aceite del mundo, que me parece que rompen las reglas del juego en el periodismo, incluso... ¿Te acuerdas de aquella broma radiofónica que te gastaron? Sí. ¿Te acuerdas? Al final, mira. No Tienes buen recuerdo de aquello, ¿no? No, por supuesto que no. Claro que... No, porque es una broma que te llevó al engaño, claro. Pues sí, al engaño y a muchas cosas. Está claro que cuando te hacen una broma de este tipo, la verdad que fastidia, ¿no? Pero hay que tomarse la vida con... No, pero sí, la vida te la puedes tomar bien, pero yo creo que broma de mal gusto, yo creo que en ese aspecto no hay que darla. ¿Te sentiste mal? Pues sí, la verdad que me sentí mal. Y no ya no por tu mí, madre.
por mi madre más que nada, porque si me meten a mí, soy el jugador, soy yo soy el que ha hablado. Por encima que me metieran a la madre, yo creo que eso fue lo que más me dolió de todo, por supuesto. ¿No lo has perdonado? No, ¿Todavía? A ver, tú puedes olvidar algo, pero perdonar una cosa como es esta... Tú según qué cosas no las puedes hablar por teléfono, entonces que los compañeros del Radiador pues han hecho una imitación, bueno, pues ole sus narices y hay que sacarse el sombrero, no hay que denunciarlo. Pero te fijas... hay que sacarse el sombrero y decirle al representante de Reyes que sea más cauto, que tendrá que tener más cuidado. Que es cierto, efectivamente, eso es. Era José Antonio Reyes. Sí, acabó siendo del Real Madrid y del Atleti también, posteriormente. O sea que bueno, sí. Eso es, efectivamente. ¿A usted qué le parecía este tipo de prácticas? Gracias a ese tipo de prácticas, el programa se hizo bastante famoso, pero también es verdad que había ese debate de los límites. Esto es curioso porque esto yo creo que también va por edades o por momentos temporales. A mí entonces no me parecía tan grave, me parecía algo bastante gracioso y bastante divertido. Yo no sé si entonces se generaba esa polémica de los límites o si en las televisiones, las tertulias hablaban de esos límites. Pero a mí en su día, también yo era más joven, me parecía también muy entrañable y muy divertido y me hacía mucha gracia. La verdad me hacía mucha gracia cuando hacían las imitaciones. Pero claro, evidentemente yo lo veo ahora con mi perspectiva actual y me parece que es algo grave. Bueno, es que yo creo que ahora mismo sería un delito realmente, o sea que no tiene mucho más que rascar. Y una cosa que también hacía mucho el señor Avellán es que claramente buscaba polemizar con competidores. Y en esa sección de Radiador, con mucha frecuencia, ridiculizaba a los otros programas, los que estaban por delante de él. El que más, lógicamente, bueno, primero en la primera etapa, el que más diría que García, curiosamente. O sea, que más. Recordemos que el nombre del programa, el Tirachinas, era una pulla al señor García, porque García cuando dicen, ¿por qué se va de la COPE a Onda Cero? Dice, porque quiero competir con un transatlántico, que es lo que se refería a la cadena SER, y no puedo hacerlo con un Tirachinas. Como decir, dejo la COPE para irme a otro transatlántico, que era la Onda Cero de Telefónica. Y entonces se hizo gracia y usó el nombre del Tirachinas. Pero me acuerdo que además llegó a hacer editoriales el señor Avellán diciendo que le constaba que García, cuando lo de Telefónica se fue a la porra y la Onda Cero parecía que se caía, según Avellán, siempre según su versión, que dijo en la antena, que García estaba llamándolos de la COPE como, oye, si echáis a Avellán, estoy dispuesto a volver. Y que decía Avellán que eso le parecía que era impresentable y que yo creo por eso también le metía mucha caña a García, porque encima ahora intentando comerme la silla, ¿eh? Si realmente estás haciendo y diciendo eso conmigo, no tendrías ni excusas ni perdón. Te cuento y te juro que no es presumir que yo no soy el de la Morena, que tú lo sabes, que a él le echaste en el 92 y conmigo te va a costar algo más. Y que a mí me va a importar bastante menos también, pero... Lo más importante, ¿por qué, José María? ¿Crees sinceramente que te va a valer de algo quitarme a mí de aquí? Si ya te lo avisé en verano, cuando por tu culpa, y solo por tu culpa, yo me he metido en este embolado, maravilloso por cierto. ¿O es que has pensado que tienes alguna posibilidad contra mí en esta carrera de fondo que tú has comenzado? Recuerda que yo en esto no tengo nada, absolutamente nada que perder, y tú, de la dignidad para adelante, lo puedes perder todo. Y habla mi corazón y le conoces. Si fue verdad, la COPE no tragó esta vez y ya no quiso... De verdad que era un García que ya estaba un poco más... También es que yo creo que Avellán se sentía muy cómodo en con el equipo que tenía. Yo creo que se veía que había bastante feeling. Y yo creo, fíjese, no se les veía con la presión, y es curioso porque podían tenerla igualmente, pero yo creo que ellos no sentían la presión de tener que derrotar a los otros. Es decir, mientras los otros estaban en su competencia feroz y en sus duelos de egos, ellos parecían como los chicos malos, ¿no? Los que, bueno, estamos aquí para divertirnos y no nos preocupamos tanto. Y esa falta de ambición, al menos de una forma explícita, yo creo que es lo que les hacía atractivos, la verdad. Ahí es curioso del señor Avellán y de toda esa etapa que la sección de humor también se ceba mucho en José Ramón de la Morena, que si buscaba una contestación frecuente no la consiguió. O sea, no consiguió que de la Morena dedicara demasiado tiempo de su programa a contestar al señor Avellán. Solo hubo una vez que fue por el señor del ciclismo, o sea, Manolo Saiz. El señor Manolo Saiz se peleó con un reportero de la SER y le insultó o algo porque decía que estaba molestando durante la grabación y como que dijo Saiz algo, no sé, o insultos o amenazas al reportero de la SER, y entonces de la Morena le metió mucha caña desde su programa.
por algún motivo, ese Avellán quiso erigirse en defensor del señor Manolo Sainz y del ciclismo. Un poco, siempre, sabes que siempre había la idea de que Manuel Sainz había tenido el apoyo mediático de José María García en la etapa en la que era Super García y, por tanto, la hostilidad de la Morena. Esto funcionaba así. Y ahora que ya no existía García, pues estaba el señor de la Morena que le zurraba bastante. Y entonces quiso un poco como erigirse en defensor de Manolo Sainz y entonces hizo un alegato en el señor Avellán contra el señor de la Morena en el que le llamó desviado sexual, entre otras cosas. Y eso provocó la única referencia que yo recuerde que dijo algo así la Morena. Hay por ahí un pinchadiscos que cobra por defender a Manolo Sainz o algo así dijo, pero realmente la respuesta que le dio el señor de la Morena fue más en los tribunales, que le demandó a Avellán, creo recordar que ganó esa demanda. Y luego buscan pues a algún gáster para que les defienda, a sueldo. Mira, si eres disjockey y trincas un Mercedes a cambio de poner un disco muchas veces, eres un trincón. Un disjockey, pero trincón. Yo tuve también mis líos, que están en el juzgado, ¿no? Están en el juzgado y con José Ramón, que es muy elegante, eso sí. Yo le agradezco en nombre de Cáritas y de las monjas de Brunete el dinero que me pide, que estarán encantadas si es verdad que me lo quita y si soy capaz de demostrar que no es un desviado sexual y que no es un energúmeno y que no tiene cuernos. No sé cuántas cosas más, no recuerdo, O sea, que no se me tome esto en cuenta, digo que no recuerdo lo que pone el papel que me ha mandado del juzgado. Pero, si ya está el juzgado, ¿por qué mezcla unas cosas con las otras? O sea, si eres tan valiente para mandarme una querella a título personal y para citarme en un juzgado, no sé qué día tenemos que ir, a cuento de que luego a compañeros de esta casa se les presiona, se les extorsiona, se les dice que tienen que dejar el trabajo. Sí, porque eso José Ramón se encargó muy mucho de compañeros de este programa y de la redacción de deportes, de llamarles y decir, si seguís trabajando ahí, os vamos a arruinar la vida. Bueno, pues chicos, ya tenías bastante con la querella, ¿no? Pero que lo que no consiguió es que hubiera un diálogo Avellán de la Morena. También lo intentó cuando está JJ Santos en lugar de José María García en Onda Cero, también hace muchas burlas el tirachinas contra JJ Santos, pero tampoco consigue que le responda mucho. Creo que hizo un alegato una vez como, bueno, te mandaré un queso, José Antonio y tal. Mi compañero y amigo Avellán me lo ha puesto a huevo, porque tiene una sección ahí que pone cosas de los otros programas y ayer puso una nuestra. Y digo que me lo has puesto a huevo, Avellán, porque si alguien puede decir que no tengo ni puñetera idea o que no valgo para disc jockey, eres tú, que lo eres. es que me hizo gracia y por eso lo he sacado, porque claro, es que así se las ponían a quien se las ponían, porque que no tengo precio como disc jockey. ¿Cómo voy a tener precio como disc jockey? Yo no he ido con el carro matillo por ahí por todos los pueblos con los 40, venga el chunda chunda. Ahora ya no sois disc jockeys, ahora serías DJ, ¿no? Entonces en tu época eras disc jockey o pinchadisco, vamos, toda la puñetera vida habéis sido pinchadiscos, pero te dio hace 4 años por ser periodista deportivo, hacer un programa de noche, pues si aquí cabe todo el mundo, anda, que voy a decir yo quién tiene que hacer o no. Pero por eso me ha hecho gracia, porque si alguien me tiene que decir que no tengo ni puñetera idea de música y que me dedique a otra cosa, es Avellán. Líbreme Dios de decirle yo a él lo mismo en tema de periodismo deportivo. Solo habría que hacer una encuesta entre el mundo del fútbol para saber si le identifican más como Avellán, el de los deportes, o el Baby. Pues para mí eres el Baby, además eres un tío genial. Te mandaré un queso, que sé que lo estás esperando. Venga. Pero no consiguió, a lo mejor no lo pretendía, pero si pretendía, digamos, un diálogo entre emisoras, creo que eso no lo consigue. ¿Usted sabe cómo funciona eso? Cuando eres el pequeño o el menos conocido, o el menos, lo que intentas es tirar de la fama de los grandes para que si entran al trapo en tus provocaciones, pues oye, entras en la rueda y subes con ellos. Pues lo que intentaba. Y José Ramón de la Morena, que ya bastante había tenido sus peleas con José María García, pues creo que no está dispuesto a buscarse en la COPE un nuevo García, honestamente. Y JJ Santos yo creo que también es otro perfil, diferente. Algo de daño tuvo que hacer porque el grupo Prisa prohibió al señor Tomás Roncero ir al Tirachinas. O sea, en el Tirachinas sale Roncero, que es donde ha empezado como tertuliano, porque el momento se lo prohíbe y dice, oye, tú eres del AS, por tanto no puedes ir aquí, y entonces por eso dejó de participar en la tertulia del Tirachinas. Pero la mayor medalla que puede ponerse el señor Avellán, y nadie se lo puede quitar, es cuando decide que igual que digamos que una de las cosas que fue seña de identidad del señor Super García fue la guerra a muerte
contra el señor Ramón Mendoza, el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, y luego ya en su última etapa, Florentino Pérez. En el caso del señor de la Morena, su gran muerte sería contra la Federación, contra el señor Ángel María Villar. Pues el señor Avellán decide que la línea editorial de Deportes COPE va a ser la guerra contra el señor don Ramón Calderón, el presidente del Real Madrid, del paréntesis, ¿no?, entre Florentino y Florentino. Curiosamente, se atribuía al señor Avellán muy buena relación con la familia Gil, con Enrique Cerezo, con ese sector, pero en cambio, desde el minuto 1 decidió erigirse en el denunciador de todo lo del señor Ramón Calderón. Además, era todo lo que pudiera haber. Calderón comete continuamente apropiación indebida de los fondos del Real Madrid. Calderón comete continuamente apoderamiento malicioso de los fondos del Real Madrid. Yo sé, y José Ramón de la Morena sabe, y el diario AS lo sabe, y el diario Marca lo sabe, y Onda Cero lo sabe. Yo sé que Calderón comete continuamente apropiación indebida de los fondos del Real Madrid. Desde que la forma en la que llegó a las elecciones le parecía fraudulenta, porque creía que había habido fraude con el voto por correo y hubo ahí una famosa investigación, un documental de la Casa Blanca, etcétera, hasta el tema de si estaba regalando abonos, hasta el tema de si estaba pagando gastos de la federación de él o de su familia o de la hija o del perro, cargándolo a cuenta del club. O sea, era en todas direcciones posibles erigirse quiero que, digamos, se identifique a el Tirachinas como el programa que denuncia todo lo que se puede denunciar del presidente del Real Madrid, señor don Ramón Calderón. En un momento en el que, por cierto, casualidad o no, parecía que la cobertura de la cadena SER era razonablemente favorable hacia el presidente del Real Madrid. Pero es que es igual, y repito, que no me tiene que estar fallando el recuerdo, porque Ramón Calderón está la caída que es en el año 2008, ¿puede ser? A lo mejor. Yo creo que es entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Vale, ahí yo recuerdo en Rock and Roll por las mañanas que hablaban de ese tema y estaba él. Y era un programa de humor, era de broma. Y estaba también hecho Ricardo Altable, era un poco el equipo que tenía. O sea, sí, hacían además muchas bromas con los periodistas de allí, de Juan Gato, Melchor Miralles, yo creo que estaba, pero no allí, sino que hablaban de él. No, acuérdese usted que Melchor Miralles, que era del diario El Mundo, era directivo de Ramón Calderón. Por eso en aquella época estaba entre los enemigos. Y de hecho hubo un momento que usted no habrá olvidado, que es cuando llama furioso el señor Melchor Miralles al programa de Avellán. Vamos a ver, José Antonio, te insisto, la información que has dado de los abonos es mentira, te insisto. Si ahí están los papeles. Pues bueno, pues insisto también de los tuyos, José Antonio. No, pero eso no, ahora abro paréntesis. No he tenido en mi vida, ninguna denuncia, jamás. Yo te invito a que la saques mañana. Vente mañana a las 12. Vente a las 12, ¿pero dónde? Que ya ha salido publicado. Melchor, eso es mentira. Y quiero pensar que desde el desconocimiento, o si no eres un mentiroso. Eso es mentira. Mira, Melchor, si mañana vienes a la radio a las 12 con ella, yo dejo la COPE. Si mañana vienes a las 12, yo dejo la COPE. Mentiroso. No, eso es Melchor Ruiz, perdón. Yo creo que es Melchor Ruiz en este caso, ¿eh? Ya estoy diciendo yo, no, Melchor Miralles es el de las Mises, ¿no? El de las cámaras ocultas, el que fue jefe de investigación del Mundo durante muchos años. Era Melchor Ruiz. Es que tenía que ver y un montón de casos, ¿eh? No solo que si él nos escuchara diría, que no solo investigué las Mises, que también soy el de Amedo y tal. Pero lo sé, pero era algo que reconocíamos. Sí, eso es. Es muy llamativo, pero le pasa a mucha gente que yo creo que él lo ha dicho alguna vez. Se juega en todos los reportajes que he hecho investigación y la gente siempre me recuerda por las Mises, que seguramente es del que más se habló. Pero es curioso. Me parece un pedazo de reportaje. Y la bueno, verdad que no está adelante porque como vamos con la letra A, vamos a volver a él enseguida. Pero el reportaje que se hizo el señor Avellán con una práctica que también tenía cámaras ocultas fue el de reventar el EGM. Que no sé qué le parece a usted. Esto lo hemos comentado. Ya. Que él, para demostrar lo fácil que era manipular, contrata a 4 personas para que se infiltren en el EGM y manipulen datos.
él dice que lo que hace es demostrar que es imposible hacer la encuesta porque no hay nadie que esté la media hora, hora y media que hace falta para rellenar toda la encuesta de la COPE, y que lo que al final ocurre es que al final el propio encuestador la rellena por su cuenta y nadie lo verifica. Eso es lo que vino a denunciar el señor Avellán y lo que provocó que la COPE fuera expulsada durante casi un año del EGM. El sistema puede que sea el mejor sistema del mundo. Lo que hemos demostrado rotundamente es que es 100% imposible llevarlo a cabo. Esto es más profundo que todo eso porque si usted lo dice así como lo está diciendo, usted dice, pues perfecto, pues qué gran reportaje, demuestra que el EGM es un fraude. Aquí había algo más y no me acuerdo. Es que usted y yo lo comentamos en esa pieza. Se podrá buscar y la gente lo puede encontrar en la pieza que hicimos sobre el EGM y Avellán aquí en el canal de YouTube lo puede localizar. Pero creo que había algo más que a mí me parecía... la forma de hacer la investigación no me parecía limpia del todo, sinceramente. Que creo que es como que probaban que por... Va a conseguir que le vuelva a mandar saludos. No, escúcheme, porque no se acuerda usted, es que me quiere sonar, que lo comentamos cuando hicimos esta pieza. Algo había aquí que no se había hecho bien del todo, que realmente no lo demostraba tanto del todo. Yo no confío en el EGM. Hombre, la parte que decían, claro, él lo que se enfadó es que el titular que hicieron los medios competidores, Cadena SER, Grupo Vocento, era decir, la COPE infiltra gente para manipular a su favor los datos de audiencia. Y eso le enfureció a él diciendo, no, pero que no, sí, vale, me han manipulado, pero no era porque quisiera manipular y decir que la COPE tenía más. Era para demostrar lo fácil que era manipular. Vale, bueno, sí, de acuerdo, pues esa era la cosa, vale. Sea como sea, vale, bueno, eso es lo que tenían que decir, pero bueno, realmente, bueno, pues si hablamos en ese caso es que no recordaba exactamente lo que habíamos curioso comentado. es que en ese momento, luego cambiarán de opinión, pero en ese momento la dirección de la COPE respalda lo que ha hecho Avellán. No dice, ¡ay! 1000 perdones por lo que ha hecho. Dice, no, gran trabajo de periodismo de investigación, ¿eh? Curiosamente, aunque fue una cosa que hizo por su cuenta, la cúpula en ese momento le apoyó. Ante la polémica suscitada estos últimos días sobre los mecanismos utilizados para la medición de las audiencias radiofónicas, la cadena COPE quiere puntualizar lo siguiente. Primero, el trabajo de investigación periodística realizado por José Antonio Avellán, director de deportes de la cadena COPE, se ha limitado a poner encima de la mesa las presuntas irregularidades con que se realizan las encuestas periódicas para elaborar las audiencias de las cadenas de radio. Segundo, la cadena COPE manifiesta que continuará apoyando a José Antonio Avellán, que ha actuado con la máxima rectitud, buscando solo clarificar la verdad. Tercero, la cadena COPE pide, a la luz de los resultados de este trabajo de investigación, que se ponga en marcha de forma inmediata una auditoría sobre el sistema de medición de las audiencias que utiliza el EGM, por el bien de las empresas, de los anunciantes y de la audiencia que tiene la radio española. Cuarto, la cadena COPE se reserva el ejercicio de cuantas acciones estime convenientes en defensa de su buen nombre. La COPE no puede aceptar, ante los hechos ocurridos, las acusaciones falsas, injustas y que falten al honor de la empresa, de sus trabajadores, de sus clientes y de sus millones de oyentes. Porque no ganaba la COPE en esos momentos. ¿Tenía alguna victoria en el EGM? No, la SER ganaba en todas las franjas en aquella época. Pues entonces ya lo puede entender usted. Sea como sea, bueno, es algo que había también que destapar, y que posiblemente, pues oye, si era tan fácil manipular, se estuviera haciendo, o sea que era de poco fiar. Como sabe, cuando en el año 2009 el Marca se denuncia que la asamblea de socios del Real Madrid tenía infiltrados, esa denuncia también la había hecho el señor Avellán en su programa. Pero no sonó tanto que lo hiciera el señor Avellán en su programa como que lo hiciera el Marca en portada del señor Inda, que es lo que provocó la caída del señor Calderón. Pero en parte el señor Avellán se puede considerar partícipe de la caída del señor Calderón, y no sé si usted lo puede poner como uno de sus méritos en su carrera periodística. Sí, totalmente. Yo al menos en su momento, al menos desde mi prisma, lo sentí así. Sentí que, además, cuando yo lo escuchaba, lo sentía que él, claro, él también lo vendía así, entonces yo es lo que escuchaba, pues es la sensación que tenía, pero como si ellos lo hubieran notado desde el principio, como si fueran los primeros, de alguna manera, que venían comentándolo y hablando de ello. Y al menos es la percepción que yo tuve como oyente por esa época de Avellán, sinceramente. Como sabe usted, el señor Avellán empieza a tener diferencias con los directivos de la COPE, en particular con el que en ese momento era
consejero delegado, llega a decir en antena que se quiere ir y no le dejan, porque parece que hay una cláusula del contrato que dice que si se va tiene que pagar no sé cuántos mil. Sí, que hay circunstancias que se han producido en las últimas semanas, que me han hecho que me tenga que plantear, pues dejar la COPE ya, precisamente por esas circunstancias. Otra cosa es que me dejen y otra cosa es que las próximas horas a ver lo que nos depara, pero que sí es verdad que esas circunstancias me han forzado a tomar esa decisión con todo el dolor de mi corazón, pero que no puedo contar más. Que a mí lo que me llama la atención es que se lo digan en antena, que se quiere ir pero que no le dejan, que es curioso, pero luego llega a un acuerdo, llega Julio y dice, venga, vale, y firma la renovación. Después le he dicho que no, firma la renovación, estamos hablando del año 2010. Y un mes de firmar la renovación, despedido. Porque ha ocurrido algo que no estaba previsto, que es que la SER acaba de romper con todo su equipo de deportes y la COPE decide no dejarlo escapar y poner unos cuantos millones encima de la mesa. No sabemos cuántos, pero la cantidad probablemente sea de las más importantes que se han pagado por el fichaje de un equipo. Sea como fuere, y aquí, claro, como son temas que están en su judice, es evidente que la negociación de cómo resolver la salida del señor Avellán y la cadena COPE debió ser de la peor manera posible, visto cómo han acabado ellos tiempo después. Porque en ese momento está claro que si has firmado una renovación y cambias de opinión y le echas, es la empresa que tendrá que pagar el incumplimiento de lo que hubiera firmado en la renovación de junio. Pero encima sabe usted que al señor Avellán le despiden 2 veces, porque él, ¿qué ocurre? ¿A dónde se va? A Punto Radio, a hacer un programa de deportes. O sea, él realmente parecía que el señor Avellán iba a quedar asociado al periodismo deportivo y hace un programa en Punto Radio, ya sin los del Radiador, pero que es un estilo similar al que tenía en COPE, hasta que Punto Radio, que está en quiebra, lo compra la COPE y una de las primeras cosas que hace lógicamente es volver a prescindir del señor Avellán, con lo cual fue doblemente despedido por la COPE, primero de COPE y luego de Punto Radio. Hombre, 2 finiquitos nunca vienen mal, pero tuvo que ser mucho más goloso el que tenía después de estar, más de 10 años en la COPE. Sí, claro, sí. Lo curioso es que desde entonces el señor Avellán ha tenido 2 facetas. Por un lado, la faceta de volver a la música, y los proyectos que ha hecho han sido más parecidos a La Jungla, son La Jungla de hecho, y no deportivos. O sea, uno pensaba cuando él crea Radio 4G, proyecto que nunca entendí. O sea, a mí me dice, ¿qué es Radio 4G? No, es una radio para que dentro de ella puedas escuchar todas las radios. Entonces tú estás en Radio 4G y puedes escuchar por internet la SER, puedes escuchar por internet Onda Cero. Y eso ya irán a la web de Onda Cero, a la web de... O sea, nunca entendía la idea que cuando me la explicaba de no, es que una web desde la cual puedas, sí, escuchar la emisión propia, pero también todas las demás. Nunca entendí lo de todas las demás, digo, pero y efectivamente ibas a la web de Radio 4G y veías la programación propia y luego todas las demás. Digo, pero si todas las demás, si ya tienen todas sus propias webs. Yo nunca entendí el modelo de Radio 4G, más allá de su único valor que tenía, que era la programación propia. Luego se peleó con el socio y creo que también acabó en pleitos con él, con el señor Pereiro, creo que se llama el grupo Vértice, y ya creo ya una solo él, que es La Jungla Radio de ahora. Pero paralelamente de eso, no ha aparcado de todo el periodismo de investigación porque paralelamente al ejercicio de entretenimiento musical, que es lo que hace básicamente, pero mantiene una parte de periodista de investigación, es decir, centrándola en una única empresa, que es la COPE, en la cual pues ya no vamos a insistir en eso, pero ya ha sacado pues desde que si había fraude con las emisoras pirata, que si había conciertos benéficos falsos de los de la COPE, todo el tema del señor Paco González, todo el tema del señor Alcalá, bueno, todo ahí. Y también difundiendo conversaciones que había grabado en su momento el señor Avellán a gente en su etapa, en comidas, desde el señor Ginés Darío Canal, el señor Florentino Pérez, aunque yo la que me hizo gracia es la que grabó al consejero delegado, el señor Pérez del Puerto, porque hizo un rap con lo que le había grabado en sus conversaciones con él, que no sé si esto ya lo había escuchado. Es que yo soy gilipollas. Aquí huele a puerto de cojones, con el mamón de Ferrari. Y con Ferrari es otro imbécil. Podría ser la guerra.
Al revés, te estoy poniendo en las manos del tío más profesional del mercado. Lo has visto 200 veces. Tío con unos pelos largos. Yo el Jaime una vez lo compré. 8 millones de pesetas. Aquí huele a muerto de cojones. Esto que se queda aquí, una parte también será para mí. Esto no es una ONG. La línea copy de los cojones. La línea copy de los cojones. Yo el Mercedes. En fin, sé que el señor Pérez del Puerto demandó al señor Avellán, pero desconozco cómo está el pleito. Yo lo único que sé de los 1000 pleitos que han tenido es que no me consta que el señor Avellán haya sido condenado. No me consta. Y sí me consta que una de las cosas que ha denunciado se puede demostrar que la verdad, que es que se pudo acreditar, y lo han tenido que reconocer en sede judicial, que la COPE llegó a contratar a un grupo de detectives privados para hacer seguimientos a la señora Avellán y su familia. No sé si es que esto es una forma habitual de trabajar de los responsables de personal de las empresas de radio, pero es la única parte que de todo lo que ha denunciado, que han sido muchas cosas, esa en concreto es la que sí creo entender que ha sido reconocida, han tenido que reconocerlo en sede judicial, los de la empresa, que sí, que la verdad que le contrataron, que hicieron seguimientos a... Bueno, no sé qué balance hace usted de esta figura. Bueno, evidentemente usted ha querido obviar la parte por la que Avellán se echó encima de mí, que fue su parte de jurado de Operación Triunfo. Bueno, cierto. No, pensé que se refería al caso de las personas que ya como hay una entrevista entera que lo ven allí. Pero es justo decirlo. Cuando él sale de la COPE, él denuncia que está vetando los medios. Dice que la COPE tiene tanto poder, los obispos, la Iglesia, que consiguen que no esté ningún medio. Eso dice él. Él ha llegado a decir que está convencido de que pagan como 1 millón, no sé cuánto al mes a todos los medios para que no le contraten. La única excepción es que en ese periodo en el que, según dice, él está vetando todos los medios, aparece como jurado de Operación Triunfo en Mediaset. Vaya, ¿cómo empezamos la noche, Eva, José Antonio? ¿Están enfadados? Están enfadados. Yo me enteré el otro día en mi pueblo con mi tía Nico que me lo dijo. Llevan toda la semana atizándote en las 7, a medianoche, vaya tarde. ¿Y por qué será? ¿Y por qué ¿Qué será? les has hecho tú? Yo tampoco creo que hiciera mucho, si estuve muy comedido, muy prudente. ¿Sí? Él en la entrevista que hizo lo argumentó diciendo, bueno, pero es que eso no era Telecinco en el fondo porque era la productora de Operación Triunfo, que eran los de Yes Music y tal, y no estaba en la sede de Telecinco. Bueno, a mí me parecía que si apareces en un... Aunque fueron solo como 4 veces, no sé, de 6, ¿no? No sé cuánto duraba esa gala. Sí, vamos a ver si es que no es la gala, es que ese Operación Triunfo fue la Operación Triunfo que no lo terminó... Bueno, lo terminaron abruptamente de las bajas audiencias. Fue la Operación Triunfo de Pilar Rubio. Se cabreó Avellán en su momento porque mencioné que había sido jurado de Operación Triunfo, pero no sé si debió escuchar hasta el final. A mí me parecía que era un muy buen jurado de Operación Triunfo. Y encima le dije que hubo una anécdota en la que uno de los profesores de la academia le retó de una forma patética, chulesca y lamentable, que los profesores de esa edición eran para darlos de comer aparte. Yo creo que son los peores que ha habido en la historia del reality. Y creo que José Antonio Avellán era muy buen jurado para ese programa. Otra cosa es que fuera una Operación Triunfo malísimo, que se recuerda evidentemente porque fue la Operación Triunfo de Pilar Rubio y la vuelta de Nina y el fracaso estrepitoso que hizo que lo tuvieran que cortar antes de tiempo. Eso por un lado. Luego hablamos del Avellán de ahora. El Avellán metiéndose en muchas movidas, en muchos líos y contra la COPE a lo bestia. Desde luego que parece que no tiene nada que perder. Y yo a veces pienso, digo, o está en la cuerda floja o está directamente entre las fauces de los cocodrilos, pero le da exactamente igual. Le da exactamente igual, pero ha dicho cosas muy, muy graves, muy gordas. Y son cosas muy gordas, pero que a mí lo que me extraña es que no han tenido trascendencia, si usted se da cuenta. Es decir, ha dicho, como usted sabe, cosas muy graves y muy fuertes sobre miembros de la COPE, pero bueno, no se le ha dado mucho bombo ni mucho pábulo y no sé realmente cuál es el motivo. No sé si es que le tienen ya como José María García cuando habla, que se le escucha menos o que su altavoz es más pequeño. No lo sé realmente, pero es curioso porque nadie puede decir que la información que da no es potente, sinceramente. No me sorprendería a mí, de todos modos, ahora que en breve veamos algún tipo de documental en el que él participe sobre algunas de las cosas que él está denunciando. Solo tiene que encontrar una productora interesada, pero a mí no me sorprendería, que hay tantas productoras que les gusta tanto lo de True Crime,
que le veamos en alguna de estas.